Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Hoy 23 de enero del 2023 a las 17 de la mañana los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. Bueno, vamos a dar inicio al primer día de la última semana, o bueno, vamos a decir última semana porque miren, si vemos el calendario, el mes se acaba el martes de la siguiente semana, pero bueno, es un decir, de la última semana del primer mes del año 2023 con nuestro matutino seguimiento a los índices americanos y el petróleo, trayendo a coalición los temas más importantes a nivel geopolítico, macroeconómico y técnicos de la actualidad. Chicos, chicas, realmente es un placer volver a estar con ustedes. Se me han presentado bastantes inconvenientes, pero no se preocupen, hemos estado arreglando con otro colega, con otro educador, que también va a empezar a tomar YouTube mostrándoles la parte del chartismo y mostrando una manera diferente, una perspectiva diferente del mercado con él, de acuerdo con, como les comento, chartismos, patrones armónicos. Sin embargo, al mismo tiempo me gustaría que recordaran que el canal simplemente es nuestra opinión, es nuestro panorama y un poco instructivo a la hora de tratar con traders, con personas que ya tengan un poquito más de conocimiento, personas que sean más dubis, más novatos, pues lo mismo, también se trata de explicar de una manera lo más coloquial para que se pueda dar a entender nuestro punto de vista. Bien, pero en ningún momento recuerden que somos un canal de educación ni nada por el estilo. Bien, desde Quantum Group y Auron International School no nos hacemos responsables por ninguna pérdida o ganancia que ustedes tengan simplemente por ver un video en YouTube. ¿Vale? Ahora, teniendo en claro eso, quiero comentarles que toda la semana pasada se acumularon muchísimas cosas, demasiadas, tanto en lo personal, de mi parte, por esa misma razón no se habían podido subir videos en el canal de YouTube, pero acá estamos nuevamente frente al pie del cañón. Voy a tratar de hacer un resumen bastante breve, ahorita en el video también de la tarde del dólar americano, complementar lo que ha pasado en la semana pasada y lo que está sucediendo actualmente y los movimientos que podemos esperar acorde al tema. Bien, bueno, vamos a empezar con los índices americanos. Vamos a ver el SP 500, que sabemos que es el índice de referencia mundial, al igual que, bueno, podríamos decir que el Nasdaq 100, que es el de las tecnológicas, donde más pondera y más peso e importancia tiene para el Standard and Poor's 500. Bien, a nivel técnico el SP 500 continúa con una tendencia bajista, lo que por ejemplo el Dow posiblemente intentó perder o bueno, tuvo un rompimiento bastante interesante por encima de los 34.329 y en estos momentos lo que podríamos estar presenciando o lo que podríamos estar esperando para el mismo es un retroceso de todo un impulso primario desde el mínimo que realizó, el mínimo que alcanzó el 3 de octubre del año 2022, que nos lleve a las zonas de interés en los 31.790, 31.031 e incluso 29.951, con deudas en los 30.593 para que posiblemente podamos tomar una position trade o una cobertura. Eso ya lo tendríamos que ir viendo a medida de que vaya evolucionando el gráfico. Bien, pero el Dow sí nos ha dado un posible indicio, una posible advertencia de que el mercado, en contra de todo pronóstico que hay en estos momentos, podríamos decirlo pesimista, por la parte de los grandes de la élite, como lo que sucedió la semana pasada también con el foro de Davos, que se tocaron temas muy importantes. Tenemos a Guterres, perdón, secretario de la ONU, que arremete en contra de las petroleras, sí, unas petroleras que les dice que han sido unas mentirosas y los han mantenido engañados, cosa que pues realmente me parece algo ridículo que haya dicho eso, pues porque sabemos el daño que produce el sector de los combustibles, ¿sí? Como lo es el gas, el petróleo, el carbón, la cual podemos culpar, vamos a culpar ese entre comillas, a Alemania por el uso excesivo del mismo material en el año 2022, en donde nunca en la historia se había consumido tanto carbón en un solo año. Bien, entonces se tocaron temas como el medio ambiente, se tocaron temas como las petroleras, se tocaron temas como la idea que tiene Charles Schwab, ¿sí? Que es el creador de este foro de Davos, en el que dijo prácticamente que los humanos somos muy imperfectos, ¿sí? Y que la idea de él es crear superhumanos, ¿sí? Con la ayuda posiblemente de empresas como Neuralink de Elon Musk, en donde se nos instalaría un chip y bueno, son temas bastante interesantes en los que incluso pueden haber oportunidades de inversión en estas empresas. Bien, ahora mismo tendríamos sobre la mesa
el cisne negro todavía de la guerra, aunque ahorita, como estamos viendo, hay un repunte bastante fuerte. Miren que la semana pasada bastantes tecnológicas, bastantes empresas cerraron con un repunte muy fuerte y siguen repuntando, lo que para Meta de todas maneras todavía es un retroceso. Pues recuerden, Mark Zuckerberg está sufriendo de una manera increíble con la idea que todavía mantiene firme sobre el metaverso, una idea que ya no gusta mucho o ya no atrae tanto la atención como sí lo está haciendo la inteligencia artificial que está adquiriendo, por ejemplo, Microsoft, ¿sí? Un Microsoft que en estos momentos consigue liquidar la zona de los $229 por acción, y en estos momentos vivimos un simple o a nivel técnico rebote. Bien, para que posiblemente sigamos buscando zonas de interés en los 191 deudas, perdón, y $171 por acción, como también para que también, como les había comentado en el Dow Jones, pueda existir un position o una cobertura bastante interesante. Bien, empresas como Coca-Cola también intentaron tener un repunte, pero bueno, continúan con la caída. Netflix, un Netflix que realmente me sorprende porque incluso la misma empresa anunció que sus costos de adquisición o de suscripción iban a subir y que por ende esperaban más suscripción por parte de los usuarios, cosa que realmente, pues si estamos hablando en un escenario recesivo, este tipo de servicios va a ser prescindible por parte de la mayoría de los usuarios. Vivimos un repunte de Netflix de los $211 por acción hasta el momento, liquidando como siempre lo hace un objetivo de rebote de los $356 por acción y viendo la posibilidad de que hasta ahí llegue ese rebote para que vuelva a caer posiblemente. A ver, si Netflix llegase a perder la zona de los $397 por acción, ya vendría siendo un nivel bastante interesante para empezar a considerar compras a largo plazo. Pero al mismo tiempo tenemos todo un impulso primario que nos lleva a zonas de interés en los 431 y $495 por acción, para que de ahí tenga mucha posibilidad estadística de buscar sus deudas bajistas en los 133 y $62 por acción. De ahí estudiar la contabilidad de la empresa y ver qué posibilidades de inversión o oportunidades nos ofrece Tesla. También en estos momentos vive un rebote técnico, aunque sufre bastante con las decisiones de su creador y CEO Elon Musk, al cual hasta incluso los accionistas le han pedido la renuncia. Bien, ahora, si vemos la parte de las tecnológicas, hablando de ese repunte que les acabo de comentar de varias de las empresas, tal vez en algunas por buenos resultados empresariales, aunque no se esperaban, eh, el Nasdaq 100 ha llegado a liquidar el objetivo que estábamos esperando en los 11.704 y 11.382 de toda una onda que habíamos realizado, que eran zonas ideales para que, según cómo reaccionara el precio en esos objetivos, poder buscar ventas. También teníamos un rango, o seguimos teniendo un rango. Fíjense, cuando el precio quedó atrapado desde el 12 de octubre hasta la fecha actual, ahorita podríamos decir que está saliendo o está rompiendo por la zona alcista. También está perdiendo una directriz bajista muy importante, entonces mucho ojo con esa parte, porque sí podríamos estar buscando compras en contra de todo pronóstico, como mínimo al nivel de los 12.700, 12.804, teniendo en cuenta que todo ese nivel o que todo esto es un impulso primario que ya ha oxigenado a la primera zona de interés, pero que bien podríamos estarla viendo en la segunda en los 12.460 o en la tercera en los 13.051. Por estructuración, el precio podría romper la directriz bajista, es cierto, pero si no pierde el nivel de los 13.731, es prácticamente imposible a nivel fractal considerarlo que ha cambiado o que ha perdido su mercado bajista. Es cierto que en una temporalidad macro, pues ya ha oxigenado todo un impulso bastante interesante, un impulso primario alcista, en el cual ha llegado a su segunda zona de interés y ahí es donde se ha frenado, pero el precio sigue manteniendo deudas hasta los niveles de los 8.059 según el gráfico de TradingView. Bien, porque según un gráfico con más histórico tenemos deudas más o menos al mismo nivel del COVID en el año 2020 en los 6.682, que vendría siendo una caída para el Nasdaq 100 con una exactitud de un 60%. Pero bueno, en donde muchos ven pánico, yo les comento, el Nasdaq 100 cayó en el 2000, en la época de las burbujas.com, un 89%. Prácticamente lo mismo que cayó el Dow Jones en el crack del 29, que fue prácticamente un 90%. Bien, entonces son caídas que el gráfico de todas maneras ya ha tenido.
Si quisiéramos tener oportunidades, bueno, realmente con el Nasdaq 100, por el tema de la consolidación, es bastante complicado decir que podríamos buscar compras hasta estas zonas. ¿Por qué lo digo? Porque podría tener una fuerte resistencia en este nivel, así como ya lo ha tenido en una, en dos y en tres ocasiones, para que cuando la gente comience a buscar las compras, pues posiblemente vuelvan a reventar el precio a la baja. Porque tenemos fundamentales muy importantes como cisnes negros, tenemos bastantes fichas sobre la mesa para ver el petróleo también, pero Rusia vuelve a amenazar el día de ayer con una guerra terrible y el uso de armas más potentes. En ningún momento se han mencionado armas nucleares, pero sí mencionaron que si Estados Unidos y la OTAN continúan con el envío de armamento defensivo hacia Ucrania, como los tanques Leopard y Challenger por parte de Estados Unidos, Alemania, Polonia y demás países que están enviando tanques a Ucrania, Rusia puede empezar a considerar esto como una participación directa de los miembros de la OTAN. Bien, esto complica mucho el escenario porque ya estamos hablando, se especulaba, se hablaba de un fin de la guerra en el cual Rusia le decía a Occidente que ellos no van a negociar con Ucrania, pero sí querían lograr una paz o una negociación, un armisticio con Occidente, ¿sí? Y bueno, una negociación para la zona energética, para el sector energético, el gas, el petróleo y demás, que ya sabemos, o bueno, yo me mantengo firme con mi opinión, que desde que no se aliviane la guerra, pues el sector energético no se va a regular. Primero porque Rusia es uno de los principales países productores, es uno de los principales productores de este sector energético como el petróleo, e incluso podríamos decir que si decimos que no es uno de los principales productores, porque estamos hablando también de Estados Unidos como principal productor y ahora principal exportador al viejo continente con un 40% más costoso y de menos calidad, Rusia sí es el país que refina ese crudo. Bien, y sin refinerías pues no tenemos absolutamente nada. Tenemos un crudo ahí que no sirve para nada porque sabemos que de ese crudo se salen más subproductos como la gasolina que necesitan refinerías. Lo mismo que la energía nuclear, que son temitas importantes que les he compartido y les he hecho la invitación para que ustedes mismos lo investiguen y averigüen, que son temas bastante interesantes. Si todo el mundo habla de que el petróleo, pero no se habla de las refinerías, de la gasolina, del diésel y demás subproductos que se sacan del mismo. Bien, entonces, esta amenaza asusta al mercado, pero en estos momentos pues no tenemos ningunas caídas importantes para determinar que esta fundamental al corto plazo afecte. Bien, y pues bueno, esperemos que no se libere. Ahora, por la parte macroeconómica, tenemos que el Banco Central Europeo ha dicho que los tipos de interés altos son necesarios por más tiempo y han dicho también que quieren subir, que la intención es tener dos subidas más de 50 puntos básicos en las siguientes reuniones. Recuerden que la siguiente es ahorita el 2 de febrero, después de la Reserva Federal. Estamos hablando de el jueves y la Reserva Federal el miércoles de la siguiente semana. Bien, para que en las siguientes reuniones las otras dos subidas que faltarían por agenda del Banco Central Europeo sea de 25 puntos básicos con el argumento de que la inflación todavía sigue siendo muy alta, ¿sí? Y mantener una política monetaria restrictiva por lo menos durante este año 2023. Bien, Janet Yellen, hablando del petróleo, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, ha dicho que el daño a la economía rusa ha sido de 180 millones de dólares diarios después de haber puesto el tope al precio del petróleo ruso, mientras que la administración rusa dice que eso es mentira y que han recibido incluso en este mes de enero mucho más dinero que el año pasado. Bien, ahora, si hablamos del tema energético de Rusia y del tope al precio del petróleo, pues vemos que prácticamente ha tenido un efecto al corto plazo, pues sí, el precio ha caído a los $70 por barril después de haber llegado a los $131 por barril el año pasado. Ha tenido una caída exacta de un 46%. Bien, pero nosotros al ver el mercado en una forma macro como hemos hecho seguimiento, sabemos que hasta el momento esto que estamos viviendo puede ser un retroceso de todo un impulso primario o un rompimiento, un cambio de estructuración de los $93 por barril para que obviamente tengamos que ver un retroceso y ahí sí nuevamente caídas a largo plazo. Pero la geopolítica lidera
a plomo la parte del petróleo. Sabemos que la OPEP Plus quiere, o la OPEP, vamos a sacar a Rusia de ahí, quiere llevar el precio del petróleo, o su intención es llevar el precio del petróleo a los 100 o 110 dólares por barril para alinearlo con las fundamentales. Ellos lo siguen marcando, ¿sí? Ahora, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, ¿sí? Principales productores de petróleo en Medio Oriente, que ya sabemos son el verdadero cártel del petróleo, ¿sí? Del sector energético, siguen con la disminución de la producción y se la ponen bastante difícil a Estados Unidos. Un Estados Unidos que enfrenta crisis política con el tema de los eh, archivos o de los papeles de top secret de Estados Unidos encontrados en propiedades privadas del presidente Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, al cual en estos momentos se le está haciendo un estudio de un impeachment, ¿sí? de una destitución para que el cargo lo tome pues Kamala Harris, que es la vicepresidenta. Sabemos que el Senado está siendo ahorita pues en mayoría dominado por los republicanos, y estas pruebas, estos encuentros que está teniendo el FBI en distintas propiedades de Joe Biden ponen en peligro pues la decisión o las decisiones del Partido Demócrata, la reputación del Partido Demócrata, cosa que pues los republicanos no pueden decir porque Trump hizo lo mismo, pero sí pone en bastantes problemas la confianza en estos momentos al país, porque pues es el presidente, ¿sí? Y una destitución hablaría muy mal del mismo país. Bien, entonces, en ese sentido que enfrenta a Estados Unidos, y también con el otro inconveniente que enfrenta el techo de la deuda, que es algo que no se habla mucho, pero es algo que se le debe prestar mucha atención, en el caso de que Estados Unidos pueda entrar en un default, la crisis política que enfrenta el presidente de los Estados Unidos, y el conflicto comercial que también se enfrenta por parte de del petróleo, el cual ya está siendo vendido incluso en yuanes. Ya Arabia Saudí podríamos decir que no le come a Estados Unidos, diciéndoles que que no los van a defender más si venden el petróleo en algo diferente a dólares, pues son inconvenientes para el dólar americano, que es un tema que vamos a tratar en el video de la tarde. Ahora, el petróleo a nivel fundamental, con todo lo comentado anteriormente, tiene muchos números de poder liquidar el objetivo que tenemos en los 97 y en los 108 dólares por barril, que son deudas, ¿sí? Por eso mismo yo les digo, ojo con el petróleo, porque si el petróleo vuelve a repuntar, por ende los fletes y demás, el transporte y otras cosas van a volver a disparar su precio. Por esa misma razón, la Reserva Federal va a tener que seguir con los tipos de interés altos. Algo muy curioso que dice Powell, que dice incluso Bullard de la Fed, es que ellos saben cómo acabar con una recesión, ¿sí? Que es tumbando nuevamente los tipos de interés de una manera incluso igual de acelerada como se subieron los tipos el año pasado, y volviendo nuevamente a la economía el ciclo del dinero barato. Sí, pero la inflación es más difícil de controlar. Por eso mismo ellos pretenden mantener los tipos de interés altos durante un tiempo, por si el petróleo vuelve o volviese a repuntar, que posiblemente sea lo más seguro. De todas maneras, a nivel cortoplacista, al nivel de corto y mediano plazo, perdón, el nivel de los 83 dólares por barril debe ser perdido. Mientras ese nivel no se pierda, pues el petróleo puede hacernos el mismo escenario que nos hizo entre el 8 de noviembre y entre octubre y noviembre del año 2022, el cual hizo la mague de haber roto los 90 dólares por barril, perdón, hizo un retroceso perfecto en el que estábamos comprados y volvió a caer por el tema fundamental del el miedo a la recesión y el confinamiento que vivía todavía China. Una China que está volviendo a renacer y que podría hacer que el petróleo repunte. Ahora, a nivel técnico, si nosotros quisiéramos tener oportunidades en el petróleo, bueno, la pérdida del nivel de los 81 dólares por acción nos ofrece el beneficio de tener un impulso secundario que tendría zonas de interés en los 77, los 76 e incluso los 74 dólares por barril, para que según cómo reaccione el precio en esos niveles poder comprar. Bien. Seguimos de todas maneras firmes con la idea en la cual el position de la zona de los 73 dólares por acción era la zona ideal para buscar esas compras hasta estos objetivos. Si nosotros marcamos todo el impulso primario bajista,
Bueno, seguimos teniendo cuidado cuando llegue el precio a los 97, a los 103 e incluso a los 112 dólares por barril para que según cómo reaccione poder aprovechar nuevamente, les digo, un position y poder vender posiblemente a mínimos, porque igualmente el petróleo en algún momento tendrá su oxigenación hacia el nivel de los 62, 50 y 36 dólares por barril, que son objetivos de Fibonacci que también tenemos marcados desde hace bastante tiempo. Bien. Ahora, por parte del SP, técnicamente seguimos esperando las ventas, aunque rompa el nivel de los 40, de los 4132. Fíjense cómo me sacó en el stop de los 76 puntos. Cuando rompió el nivel de los 3902, se esperaban las ventas, ¿sí? Pero en estos momentos sigue manteniendo una fuerza, un repunte bastante fuerte. Nos quedaría como última zona de interés si quisiéramos seguir vendiendo los 4057 puntos. Bien, habíamos dicho igualmente que la pérdida del nivel de los 3901 nos anunciaba un cambio de fractal o la continuación del fractal bajista después de que el precio realizó un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, una señal falsa de rompimiento, un máximo y después sí un rompimiento total. Bien, que volvió a recuperar siendo alcista, pero seguimos con el impulso primario bajista, que aún mantiene una última zona de interés en donde vemos un imbalance bastante interesante con la mecha dejada o con la sesión dejada el 13 de diciembre del año 2022, en donde pueda volver a reaccionar y tener una caída. Bien, e igualmente, si llegase a perder el nivel de los 4138, yo vería nuevamente el impulso primario y podríamos ver nuevamente un ataque al nivel o a la resistencia de los 4153. Bien, este viernes hay vencimiento de derivados, recuerden, en una tendencia alcista, en una fecha o en un dato como estos, suele corregir el mercado a la baja y cuando el mercado es alcista, pues al contrario. Bien. Esto sería todo por mi parte, chicos. Un último dato también bastante interesante que me parece a mí para nosotros los latinos. Y es que Brasil y Argentina comienzan en la preparación de crear una moneda común entre ambos países latinos, ¿sí? Representando el 5% del PIB latinoamericano entre estos dos países, ¿de acuerdo? Si lo comparamos con el euro tiene el 14% del PIB europeo. ¿De acuerdo? La semana que viene, Lula da Silva, presidente de Brasil, visitará Buenos Aires. ¿De acuerdo? Mientras que México también tiene intención de realizar el mismo movimiento y crear una moneda en conjunto con los diferentes países del continente americano. ¿De acuerdo? Esto lo seguiremos viendo con el análisis del dólar. Un dólar con el cual también vamos a ver el oro, la plata, como activos de materias primas a nivel geopolítico y todo lo que está sucediendo a nivel de China, esa gran reserva de oro que están teniendo, que está acumulando, no solamente China, sino también Rusia e India. Por esa misma razón el oro está escaseando y está teniendo una subida desde prácticamente octubre, septiembre del año pasado de un 19.88%. ¿Sí? Y la subida que podría tener según bastantes analistas y según lo que estamos viendo a nivel geopolítico. Bien. Por mi parte eso sería todo en la mañana de hoy, chicas, chicos. Recuerden que si les gustó el video nos pueden ayudar con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones diarias que subimos a nuestro canal de YouTube. Les habló Julián Giraldo, muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.